En medio nuestro, aquí en esta mañana, te pedimos por favor que habite en el corazón de cada uno de nosotros. También te pedimos que los que por alguna razón no han podido venir a tu iglesia y están conectados en las redes, el mensaje pueda llegar de igual forma. En el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios lo que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Esta cita se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 414. Y el tema para esta mañana se titula Un llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo. Cuando una persona se arrepiente, primero tiene que admitir que estaba pensando mal y luego cambiar toda su manera de pensar. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco en persecución de los cristianos y se encontró con el Señor? Pablo, al ser enfrentado con el Señor, cambió radical y totalmente su manera de pensar. Tanto así que de perseguidor llegó a ser perseguido por hacerse cristiano. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que se compone de dos partes: meta, que significa cambio, y noia, que significa mente. Entonces, arrepentimiento significa cambio de mente. Existen algunas palabras que han desaparecido casi por completo de la vida de muchos creyentes. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Entre esas palabras se encuentra precisamente arrepentimiento, conversión y pecado. Vamos a definir brevemente lo que es conversión, aunque no nos vamos a explayar hoy sobre esa palabra. Es el lenguaje que usa la Biblia y quiere decir dar un giro en derredor. Es como cuando dan es retaguardia que dan los muchachos de aquí cuando están marchando, dan un giro en derredor. Implica un volverse de y volverse hacia. Convertirse es un giro para darle la espalda al pecado y seguir hacia adelante. Pero a muchos no nos gusta oír estas palabras, porque implica que somos responsables de lo que hacemos. Sin embargo, si hubiéramos estado allá con Juan el Bautista junto al Jordán, nos habríamos dado cuenta de que su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. En Lucas 3:3 nos dice: y él fue por toda la región contigua al río Jordán para predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan le decía a la gente: tú eres un pecador y necesitas arrepentirse. Pero
No fue solo Juan el que predicó un mensaje de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús inicia su ministerio predicando también un mensaje de arrepentimiento. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Pentecostés, después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro predicó: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En estos tres llamados que hemos visto, hemos notado primero que para recibir el perdón debo arrepentirme de mis pecados. Segundo, que para recibir el Espíritu Santo debo primero arrepentirme. Y tercero, que debo arrepentirme porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero debemos aclarar en esta mañana que todo lo que se llama arrepentimiento no es arrepentimiento, ya que hay un arrepentimiento verdadero o genuino y un falso arrepentimiento. Vamos a dividir el falso arrepentimiento en algunos tipos de arrepentimiento que me resultaron interesantes. Arrepentimiento pasajero, arrepentimiento temporal y el casi arrepentimiento. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de estos tres tipos de arrepentimiento. Pablo se encuentra ante el gobernador Félix. Recuérdense que Pablo llegó a ser perseguido y en uno de esos momentos lo llevan ante este gobernador y Pablo diserta acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix, espantado, le dijo: ahora vete, y cuando tenga tiempo te llamaré. El gobernador estaba profundamente convencido de lo que Pablo estaba diciendo, pero su arrepentimiento era pasajero. Parece que le estaba diciendo a Pablo: ya hablaremos luego, y si te vi, no me acuerdo. Vamos a ver el casi arrepentimiento, que también está relacionado con una historia de Pablo, el ejemplo que tengo aquí. Ustedes quizá pueden encontrar otros en la Biblia, ejemplos de esos arrepentimientos. Esta vez, Pablo se encuentra ante el rey Agripa y su esposa Berenice. El rey Agripa estaba ansioso por escuchar hablar a Pablo, porque había oído tanto de él, y se dio la oportunidad. Allí estaba. Pablo le hace todo el relato de su conversión, que ese relato, a mucha gente, o por ese relato, mucha gente se ha arrepentido, ha venido a los pies del Señor. Cuando Pablo termina su relato, el rey le dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Estaba casi arrepentido, pero ahí se quedó, casi arrepentido. Y el arrepentimiento temporal es un arrepentimiento que quizá todos nosotros lo hemos visto en algún momento. Es el que sucede generalmente en las campañas de evangelización o en las campañas de reavivamiento, donde vemos que personas que quizá nunca le han hecho caso a la palabra de Dios, se sienten motivados en ese momento, se paran
empiezan a testificar, pero al poco tiempo los vemos en sus mismas andadas. Solamente se dejaron guiar por las emociones. Pero hablemos del arrepentimiento genuino o el arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero entonces? Esto es una tristeza por el pecado que la inicia Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento genuino incluye la decisión de abandonar todo pecado específico, que el Espíritu Santo nos recuerde. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas nuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. Debe ser específico. Puede ser por un pecado que quizás cometí, no sé. Debe ser específico. Usted debe de confesarle a Dios y apartarse de lo que usted sabe que está apartándolo de Dios, ofendiendo a Dios. El arrepentimiento verdadero hará que amemos lo que solíamos odiar y odiemos lo que solíamos amar. Hay personas que han dejado de cometer ciertos pecados porque tienen miedo de sus consecuencias, pero esto no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento genuino o verdadero, además de impedirnos hacer las cosas que no debemos, nos empujará a encaminar nuestros pasos hacia el objetivo de una vida cristiana victoriosa. Arrepentirse no es una palabra de sentimientos, es una palabra de acción. Dice el Señor por medio del profeta Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Todos estos verbos significan acción: dejar, lavar, limpiar. El verdadero arrepentimiento va de adentro hacia afuera. Porque quizá usted me ve a mí por fuera y diga: bueno, esta es una verdadera mujer arrepentida. Pero si de adentro no brota eso no sirve para nada. Usted no está verdaderamente arrepentido. Cuando el corazón cambia, nuestra vida también cambia. El arrepentimiento verdadero no lleva a los cristianos a un estado de profunda depresión por causa de su naturaleza o sus pecados pecaminosos. En cambio, nos lleva a concentrarnos en la justicia de Jesús, no en nuestra pecaminosidad, porque hay muchas personas que se sumergen a pensar ahí que pequé, y acarician eso y no salen de ahí y caen en esa depresión. No, Jesús ya pagó el precio del pecado por nosotros. Usted cae delante de Él, usted abandona ese pecado, inmediatamente el Señor lo perdona. No hay que morirse ya porque usted pecó. No hay que entrar en una depresión. En cambio, como dije antes, el arrepentimiento verdadero nos lleva a concentrarnos en esa justicia de Jesús. El verdadero arrepentimiento sí lleva a la tristeza por el pecado o por el pasado pecaminoso, pero también nos lleva al deseo de cambio, al deseo de no vivir más de la manera en que vivíamos. Por eso que es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de mente.
Y esta palabra de arrepentimiento se parece mucho a otra palabra griega que se llama metamorfosis. La metamorfosis es el cambio que se va produciendo para que se cree una mariposa. La mariposa empieza como un gusano, se convierte en una oruga. Es un proceso muy interesante hasta que llega a ser mariposa. El arrepentimiento debe de ser algo así también. Debe de producir un cambio total y radical en nuestra vida, en nuestra manera de ser y de hacer. Una persona verdaderamente arrepentida pasa a contemplar a Jesús como su ejemplo de vida. No me está mirando a mí. Yo no soy ejemplo de vida de nadie, ni siquiera el pastor, ni siquiera el presidente de la asociación. Eso no deben de ser los ejemplos de vida de nosotros cuando estamos arrepentidos. El ejemplo de vida de nosotros, máximo por excelencia, debe ser Jesús. Esa persona arrepentida, para poder contemplar a Jesús, estudia sobre todo la vida de Jesús. ¿Y dónde estudiamos la vida de Jesús? En la Biblia, ¿verdad? En su palabra, siempre queriendo descubrir cómo Él actuaría en nuestro lugar. Eso se predicaba mucho antes. Yo me recuerdo. Si usted está en tal lugar, ¿usted cree que Jesús estaría ahí? Si usted se pone una ropa, ¿usted cree que a Jesús le agradaría? Busca entendimiento sobre el Maestro, el mayor ejemplo humano. Así el Espíritu Santo va actuando y juntamente con ella, con la persona arrepentida, con usted que se arrepintió, hace cambios maravillosos en su vida. Pero hablemos un poquito de pecado. Una de las palabras que mencioné al principio que también hemos ido sacando de nuestro vocabulario, no solamente de allá afuera, sino también nosotros aquí adentro. Lo que era pecado antes, quizás ahora no sea tanto pecado, según nuestra manera de pensar, según la manera de pensar el hombre. ¿Por qué a muchos no nos gusta oír esta palabra, pecado? ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a aceptar que ha cometido un error. Porque ello significa que se admite la culpa. Yo fui culpable de lo que pasó. Nadie quiere admitir eso. Nadie quiere hacerse responsable de la falta cometida. El primer ejemplo de eso lo encontramos al principio de la Biblia, al principio de la creación, en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, Dios le había dicho que no comieran de ese árbol que estaba ahí, tantos árboles que había ahí. Adán y Eva tuvieron que comerse ese árbol, pecaron. Pero cuando el Señor lo enfrenta, ¿qué hacen ellos? Excusarse. Acusarse. No fue excusarse, acusarse. Adán acusa a Eva y Eva acusa a la serpiente. Ninguno de los dos se quisieron hacer responsables de la falta que habían cometido. La sociedad no quiere reconocer la culpa que causa el pecado. La cultura moderna considera que quienes cometen pecado son las víctimas y por lo tanto no son responsables de sus actos. Quizás no tenga que hablar mucho para que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, un ejemplo, bueno, la cultura gay. Para la sociedad eso no es pecado ahora. Para la sociedad moderna, ser homosexual no es pecado. Si una persona es alcohólica o comete adulterio, hay que buscarle la quinta pata al gato, porque esa persona no es culpable de haber infringido la ley de Dios. Cualquier cosa puede ser, hasta un dolor de cabeza que tenga un papá,
lo exonera de culpa por maltratar a un hijo o maltratar a su esposa. Pero el pobrecito le dolía la cabeza. Hay un caso reciente en que ha sonado mucho por los diarios, y todos ustedes conocen porque todo el mundo lee y escucha noticias acerca del abusador de Baní. Alexis se llama como tú. Alexis Villalona, el abusador de Baní. Yo me estaba riendo porque estaba preparando mi tema y hablando de las excusas, digo, pero este está en esto, este muchacho. Alexis Villalona justifica su hecho de maltratar a esa mujer porque él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Estaba bajo los efectos del alcohol. Es posible que eso lo haya causado, pero ¿quién te mandó a beber? Bueno, no sé. Alexis Villalona, entre otras cosas, justifica que no se entregó a las autoridades porque él creía que estaba contagiado con el COVID. Excusas. Estamos analizando esa excusa, pero ¿cuántas ponemos nosotros cuando cometemos alguna falta? Cuando ofendemos aquí a un hermano de la iglesia, cuando hacemos cualquier cosa. Excusas. No queremos admitir que cometemos un error, que pecamos. Leí una historia mientras preparaba el tema del rey Carlos V de España. Visitó en un momento Barcelona y fue a un lugar, a un embarcadero. En ese momento se sentenciaban a los presos a remar. Entre los presos que entrevistó preguntándole por qué estaban ahí, uno le dijo, bueno, yo estoy aquí porque el juez se la cogió conmigo y me sentenció, mis amigos le pagaron para que me sentenciara. Otro le dijo, yo estoy aquí injustamente, yo estoy aquí porque un amigo me traicionó. Y así fueron desfilando hasta que llegó donde uno de los reos, y este le dijo, mire señor rey, en realidad yo cometí un error, yo tenía necesidad de dinero y yo robé, por eso yo estoy aquí. El rey le dijo, en ese momento el rey estaba, bueno, para los que han visitado la cárcel y quizás aquí bueno, Glass no está aquí, pero aquí sí quizás hay algún abogado o algo, saben que ninguno de los presos son culpables. Eso es raro que usted encuentre un prisionero que le diga, yo cometí tal falta. Yo he visitado las cárceles en algunos momentos, no mucho, pero no me gusta ese ministerio no me gusta. Y casi nadie es culpable, están ahí los pobrecitos, todos por inocentes. El rey, la decisión que tomó fue, en vista de que todos los que están aquí son inocentes, hoy yo pido que saquen a este hombre malvado, está contagiando a esta pobre gente, y le den la libertad para que no los dañe a los pobres presos que estaban ahí, todos inocentes. Quizá todos hemos escuchado alguna expresión de estas. Mira a ver si usted la ha escuchado. Para mí no es malo, pero si para ti lo es, para ti es malo. Qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si para ti es malo, pero para mí no es malo, por eso yo lo estoy haciendo. Oh, no tienes que sentirte culpable. ¿Cuántas veces no escuchamos eso o nos dicen a nosotros mismos cuando pasa algo? No, tú no te tienes que sentir culpable, tú no tienes la culpa de eso. La culpa de eso la tiene él o la tiene ella. No es culpa tuya. Y podríamos seguir agregando expresiones como esta. Mientras que la Biblia dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa, el que acepta la responsabilidad y se aparta de ello, permite que Jesús le dé la victoria, alcanzará misericordia como alcanzó el reo que aceptó que era culpable. Doña Elena nos dice, nuestra hermana Elena G. de White,
que creemos que es inspirada o que fue inspirada por el Espíritu Santo, dice un párrafo que para los adventistas de la generación mía, donde está Jacobo, de por ahí, de esta generación, es bien conocido. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan. Inclúyanse ahí mujeres, por favor. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Si eso fue un asesinato que usted cometió, si fue una calumnia que usted levantó, eso es una calumnia, eso es lo que dice la Biblia. Usted no tiene que adornarlo, porque estamos ahora, nosotros lo que hacemos es que adornamos el pecado y la gente no siente la necesidad de arrepentirse, porque uno está cómodo, ¿verdad? Si no es pecado, si no es malo, bueno, yo puedo seguir haciéndolo. Hombres cuya conciencia, sigue diciendo Elena White, sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Y yo digo, gloria a Dios. Qué ideal más excelente nos dejó Dios por medio de Elena White. Y eso está en la palabra de Dios. Elena White solamente hace aclarar estos asuntos. Este párrafo se encuentra en el libro La Educación, página 54. El verdadero arrepentimiento consiste en confesión específica. Viene acompañado de tristeza por el pecado y un fuerte deseo de no cometerlo nunca más. Es por eso que el pecado tiene que tener un nombre, tiene que ser identificado. No existe arrepentimiento generalizado de cosas de las que no sabemos si queremos libertarnos o no. Por ejemplo, usted ha escuchado algunas oraciones y quizá en un momento usted y yo la hayamos pronunciado. Señor, por favor, si he cometido algún pecado, perdóname, Señor. Por favor. ¿Cuál pecado? Señor, yo no cometí ningún pecado. Si tú te acuerdas de uno, Señor, perdóname tú. Tenemos que ser específicos, Señor. Mira, yo dije una mentirita allá en el trabajo esta mañana. Yo te pido, por favor, que esa mentira me la perdone, pero también yo tengo que ir y decirle a mi jefa, mira, la verdad es que yo no vine a trabajar hoy porque yo estaba cansado y yo me quedé en mi casa, o yo tenía que hacer una diligencia. Esa es la verdad. Cada pecado nuestro necesita ser bien identificado y se necesita también que haya el evidente deseo de no volver a practicarlo. Eso pasa quizá con los alcohólicos y a veces nosotros sí quizá también estamos embriagados por algunas situaciones de la vida y volvemos, le pedimos a Dios y volvemos al pecado, pero tenemos que tratar de mantenernos firmes, hacer la decisión junto con Dios. Recuerden que el verdadero arrepentimiento lo provoca el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, no es un don nuestro. Eso no lo regala Dios, vamos a pedírselo. Vamos a suponer ahora que usted puede hablar con David. David, sí, el rey de Israel, el famoso David, el que escribió el Salmo 23, pero también escribió el Salmo 51. Usted puede hablar con David según la forma de pensar actualmente. Vamos a suponer que David nos diga esto. Mira, sencillamente yo no pude evitar ese asunto, refiriéndonos con David y el adulterio que cometió con Betsabé. Yo no pude evitar eso. Esa mujer era tan linda, esa era un mujerón, bella, y yo no pude evitarlo. Además, mira, ¿por qué ella tuvo que bañarse al aire libre? Ella no pudo pensar que alguien la podía ver. De verdad, no debí de haber matado a su esposo Urías, pero no podía permitir que Urías se enterara que yo tenía una relación con su esposa.
Supongo que me dejé dominar por el pánico. Pero mis hermanos, vamos a buscar esa cita. Esa es la única cita que vamos a leer textualmente. Vamos a buscar el Salmo 51, los versículos 1 al 3. Salmo 51, versículo 1 al 3. ¿Ya están conmigo aquí en el Salmo? Ok. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra el asesinato, borra el adulterio, borra la mentira. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros mismos no podemos limpiarnos del pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué hizo David? Reconoció que había pecado. En cuanto Natán vino, el profeta, y lo enfrentó inmediatamente, David cayó postrado ante los pies del Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Es un ejemplo quizás sencillo y uno lo ve como uno está acostumbrado a leer a David y la historia de David, pero miren qué profundo en cuanto se trata a nosotros los pecadores. Todos pecamos, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor está ahí para restituir eso. Ya Jesús pagó la culpa del pecado de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no puede obrar en la vida de quienes no sienten necesidad alguna. Por eso Satanás se ha ideado y ha creado toda esta confusión en la sociedad, de que la sociedad no sienta el deseo de arrepentirse, de que todo está bien, de que usted lo está haciendo, eso no importa, eso está bien. Porque si usted no siente la necesidad, el Espíritu Santo no obra en su vida, porque usted no le está pidiendo nada a Dios, usted no le está pidiendo que lo limpie, que lo libere, porque usted está bien, y el que está bien se queda donde está, ¿verdad? Dice Elena White, perdón, el arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su maldad sin engaño ni hipocresía. Camino a Cristo, página 40. Y sigue diciendo ella en la página 60 de ese mismo libro: la confesión no es aceptable ante Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y una reforma. O sea, usted se arrepintió, pero usted tiene que dejar eso que usted estaba haciendo, tiene que reformar su vida. Si no, ese arrepentimiento es falso. Tiene que haber cambios decididos en la vida. Es necesario abandonar todo lo que ofenda a Dios. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, si tú confiesas tu pecado, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar y admitir que hemos cometido falta, que hemos pecado, porque Él es fiel. Pero hay que confesárselo y hay que apartarse. Y Él está ahí dispuesto, Él nada más está esperando que usted haga eso. La necesidad de arrepentimiento es una de las premisas fundamentales de la fe cristiana, pero es también una de las verdades que más ofende a las personas. Cuando usted se acerca a una persona quizá y usted le dice: mira, manito o manita, yo creo que tú cometiste una falta y que tú debes de pedirle perdón a Dios. Muchas veces estamos a la defensiva. Yo no he hecho nada, yo no hice nada malo, fue él, fue ella. Nosotros debemos seguir el ejemplo de aquellos grandes profetas de la antigüedad
que hablaron sin miedo del arrepentimiento. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 55, los versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay que volverse. Estas cuestiones son condicionadas. Dios no le va a perdonar si usted no le pide perdón o si usted no se aparta del pecado. Él no lo va a perdonar en sus pecados. Recuerde, el don del arrepentimiento perfecto y bueno procede del Padre Celestial. Gloria a Dios. No procede de mí, porque a lo mejor yo no lo perdonara por la falta que usted cometió en secreto. Si tuviera la capacidad de yo ver lo que usted hace por ahí, a lo mejor ya usted hubiera salido de mi camino. Pero a lo mejor si usted ve lo que yo hago, lo que yo cometo por ahí, eso mismo usted hiciera. Pero el Señor es amplio en perdonar. La misericordia está ahí, está a nuestra mano, está una petición al pedido de una oración, ni siquiera un clic. Porque a veces los teléfonos tienen problemas, la computadora, y no podemos hacer el clic. Usted nada más tiene que ir allá. Recuerde que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y que el Señor espera por cada uno de nosotros para que se opere ese arrepentimiento genuino. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, oiga, porque yo le digo que el Señor espera que se produzca en cada uno de nosotros ese arrepentimiento genuino. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que nosotros esperamos? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, el Señor no quiere ni que tú, ninguno de ustedes, ni yo me pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor está esperando. Vuelvo y digo, quizás es una herejía. Si fuera yo, ya yo hubiera terminado con esto, porque yo como humana no tengo esa paciencia que tiene el Señor. Pero el Señor es paciente, el Señor está esperando por mí, está esperando por ti para que tú hagas esos arreglos. ¿Quién quiere unirse conmigo en estos momentos y pedirle al Señor que se produzca en nosotros ese cambio de mente, ese cambio de forma que tanto necesitamos? Que se produzca en mi vida y en tu vida ese arrepentimiento verdadero y genuino. La confesión de todos y cada uno de mis pecados. Y ya completamente arrepentidos, convertidos y perdonados. Que descienda de una manera plena el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esta manera ser capaces de estar listos para cumplir nuestra misión en la tierra. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que se une conmigo a hacerle esas peticiones al Señor? Y después se cumpla esa bendita y bienaventurada esperanza, el regreso de nuestro Señor. Ese es mi deseo y oración en esta mañana, que cada uno de nosotros venga a los pies del Señor. Hay cosas que quizá no se han producido en el pueblo de Dios porque nosotros no estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde. Allá en el aposento alto, donde se reunieron los discípulos aquel día, ellos entraron ahí tristes, cabizbajos. Su Señor se había ido al cielo. Ellos tenían una obra que el Señor les encomendó que hicieran. Ellos tenían que evangelizar el mundo, llevar a Jesús a todas partes, pero ellos tuvieron que hacer arreglos. Esa es la misión nuestra, ¿verdad, hermano Dionis? Llevar el evangelio a todo el mundo. Ellos tuvieron que hacer algo.
ellos tuvieron que confesar sus pecados. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan, Juan diciéndole a Felipe, quizá Natanael diciendo, yo no creía, el otro yo dudaba, yo quería el primer puesto, pero por favor perdónenme. Hasta que nosotros no decidamos hacer eso, mis queridos hermanos, hasta que nosotros no decidamos ponernos a cuentas con Dios, abandonar, dar la vuelta y coger el camino, dar la vuelta completamente. Yo no la puedo dar completamente, pero dar la vuelta completamente, que significa convertirse y arrepentirse y seguir a Dios. Olvidarnos de las cosas del mundo. El mundo tiene muchas distracciones. El mundo está acomodando, Satanás tiene el mundo condicionado y acomodado para que toda esa gente se quede con él. Y usted espera la bendita esperanza de que el Señor venga a buscarlo. Pero si usted no cambia, si yo no cambio, yo no puedo estar en el cielo en esta ocasión. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados y venga sobre nosotros entonces el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar en pie. Yo le voy a pedir, yo siempre le pido eso a él, yo creo que está por ahí. David, ¿tú puedes cantar todavía? ¿Ya? Que David estaba enfermo, mi amigo Fren. ¿Ya tú puedes cantar? ¿Dónde está? Se me fue Fren. Que nos cantara una estrofa del canto que cantamos para iniciar. Yo escucho, buen Jesús, 238. A Fren le gusta que lo pongan sin música, por favor, muchachos, allá arriba. Yo no sé si el piano se puede usar. Ya. Luego que David cante este canto, yo le voy a pedir, al hermano Dionis, después que cante, que David cante una estrofa de este canto, que nos despida en oración, para que nuestra iglesia en este momento sea entregada al Señor. Que nosotros pensemos, si yo no dije cosas que ustedes no entendieron, quizás el tema no fue tan claro, pero que nos arrepintamos, que volvamos a Dios, hermano Dionis. Amén. ¿Tú vas a coger? 238, una estrofa. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Listos? Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor. Ese hoy vengo a ti. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, entre querubines y serafines, sea alabado y glorificado tu nombre por siempre. Te pedimos que tú escuches nuestra voz y que nos ayude a ser sinceros, que cuando cometamos falta, declaremos el pecado como lo declaró David. Tú sabes que cometemos faltas, pero ayúdanos y a entender que tú siempre estás dispuesto a perdonarnos.
Bendice a tu iglesia a nivel mundial y ayúdanos a estar preparados porque sabemos que tú vienes pronto. Gracias por el mensaje que presentó aquí la hermana Wally y ayúdanos como predicadores siempre poner en tu mano. Favor esto que pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén.